Entonces, chicos, en este video vamos a completar las nociones que están siempre activas en toda la ejercitación de función cuadrática que ustedes tienen que resolver. Nosotros en el video anterior habíamos terminado de expresar una función cuadrática, que es la que ven ahí arriba a la izquierda, f de x igual 2x cuadrado menos 24x más 64. Esa función está expresada en lo que se llama la forma polinómica, porque están expresados los términos que se distinguen entre sí por el grado con el cual aparece x. X aparece con grado 2 en el primer término, 2x cuadrado. Luego con el grado 1, menos 24x a la 1, nos escribe ese exponente 1, más 64, que es el término independiente. Y habíamos hecho un relevamiento del conjunto de ceros de esta función, que está formado por el 4 y el 8, el conjunto de positividad, C más de f, el conjunto de negatividad, C con un menos como supraíndice arriba, el conjunto de negatividad, el conjunto de crecimiento, el conjunto de decrecimiento, el posible máximo, el posible mínimo y la imagen. Entonces, si nosotros retomamos esta función, está expresada en forma polinómica. Pero hay dos otras maneras, también importantes, de escribir a una función cuadrática, y son importantes en función de que a veces en la ejercitación se pide descubrir cuál es la fórmula de una función cuadrática, pero los datos que ofrece el ejercicio hacen que la forma polinómica sea una fórmula hacia la cual se llega por un camino que es bastante indirecto, que no es inmediato, que ofrece y exige a su vez ciertos planteos y ciertas cuentas que a veces en una situación de examen no ocurren con facilidad. Entonces, si nosotros miramos los ceros de esta función, que son el 4 y el 8, hay una manera de escribir de manera factorizada la misma función, cuya fórmula general es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Factorizar significa transformar una suma algebraica en una multiplicación. Entonces, si había varios términos, o sea, por lo menos más de uno, ahora hay un solo término. A por paréntesis, x menos x1, entre paréntesis, por x menos x2, entre paréntesis. Por supuesto que a veces la raíz x1 es igual a la raíz x2. En ese caso se considera que la raíz es doble, con lo cual va a quedar x menos x1 por sí mismo, por x menos x1. O sea que ahí quedaría a por x menos x1 todo al cuadrado. Cuando digo todo, solamente me estoy refiriendo al paréntesis x menos x1. En este caso, x1 es 2, x1 es 4 y x2 es 8. O sea que esta función se puede factorizar como 2 por x menos 4, 4 era la primera raíz, por x menos 8. Esa es la segunda raíz. Esta expresión, entonces, es factible en el caso en que haya raíces. Si no hay raíces, no se puede pensar en la forma factorizada. A su vez, si nosotros conocemos el vértice, supongamos que el ejercicio nos dé como dato el vértice. Sabemos que el vértice es un par ordenado que representa un punto, el punto donde el gráfico de la parábola que representa la función cuadrática se intersecta con el eje de simetría. Bueno, si nosotros conocemos el vértice, el x del vértice y el y del vértice, lo que se llama la forma canónica es f de x igual a por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. En nuestro caso f de x sería igual a 2, que es el valor de a, el coeficiente que acompaña a x cuadrado, por x menos 6, porque el x del vértice es 6, x menos 6 al cuadrado, más el y del vértice, más menos 8. Bueno, eso queda como 2 por
x menos 6 al cuadrado menos 8. Esa sería la expresión canónica de la función que teníamos al principio. Por supuesto que si yo tengo la forma factorizada y la llego a desarrollar aplicando propiedad distributiva o desarrollo las cuentas que están implícitas en la forma canónica, el resultado final va a ser el de la forma polinómica original, del comienzo. Por eso que son maneras equivalentes de expresar la misma función cuadrática. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde conocer estas tres maneras diferentes de expresar una cuadrática es muy propicio para facilitar lo que tenemos que resolver. Supongamos que me digan que yo tengo que hallar la fórmula de una función cuadrática, pero me dicen que el vértice es menos 3 menos 5 y me dicen que f de 0 es 22. Yo lo que les propongo para ustedes es tratar de utilizar la forma polinómica como si fuera la única forma que ustedes conocen, para tratar de, a partir de la forma polinómica, descubrir quién sería A, quién sería B, quién sería C, en la forma polinómica ax cuadrado más b por x más c, quiénes serían esos tres coeficientes, suponiendo que ustedes la única forma expresiva de la cuadrática que conocen es la forma polinómica. Y se les da el dato del vértice, menos 3 menos 5, y que f de 0 es igual a 22. Realmente quiero que lo intenten hacer. Es una sugerencia experimental que tiene el peso más de una sugerencia, más que de una sugerencia. Tiene el peso, les diría, de un consejo, con toda humildad. Para que ustedes pongan a prueba el camino resolutivo si solamente conocieran la forma polinómica. Y comparen lo que tienen que hacer con lo que está hecho aquí abajo. Sabiendo que el dato es el vértice, nos remitimos directamente a la forma canónica. Entonces, la forma canónica es f de x igual a por el paréntesis al cuadrado de x menos x del vértice. Como el x del vértice es menos 3, esto es x menos 3, todo al cuadrado, más el y del vértice que da menos 5. Entonces me queda, en definitiva no lo escribí, pero quedaría a por x más 3 al cuadrado menos 5. Eso sería la expresión canónica. A partir de la expresión canónica uso el dato de que f de 0 es 22. ¿Qué significa usar ese dato? Significa reemplazar la x que aparece en la forma canónica por el número 0. Entonces me queda a por 0 más 3, el más es la resolución de menos 3, a por 0 más 3 todo al cuadrado, menos 5. Igual a 22, porque me dicen que f de 0 es 22. 0 más 3 al cuadrado es 9. O sea que me queda que a por 9 es 22 y paso el 5 sumando. 22 más 5 me da 27. Con lo cual a por 9 es igual a 27. O sea que a es 3. Entonces descubro que f de x es igual a 3 por x más 3 al cuadrado menos 5. Entonces quiere decir que esa es la forma canónica de f. Si las cuentas están bien hechas, el desarrollo de ese cuadrado de x más 3, la distributividad de 3 por cada uno de los términos de ese desarrollo cuadrático y finalmente a todo eso restándole 5 unidades, deberían retornar a la forma polinómica del comienzo, 2x cuadrado menos 24x más 64. Bueno, con este video cerramos la exposición conceptual del tema de función cuadrática, pero seguiremos insistiendo con la ejercitación. Bueno, gracias por recibir este material.